Hola Z Collectors, soy Juanjo Morales, bienvenidos otra vez al canal. Espero que estéis bien como siempre. Quiero antes de nada pediros disculpas porque este vídeo tenía que haber estado publicado hace un par de días. Hemos tenido un pequeño problema técnico que ya se ha resuelto, como veis, y ya lo tenemos aquí. En el vídeo del sorteo de Zipo os pedía que me aportarais ideas sobre qué vídeos queríais que hiciera en el canal. Bien, pues de esta larga lista vamos a empezar por aquellos que pedisteis en su momento que hiciera un vídeo sobre Claudio Mazzi, sobre la obra del magnífico aerografista italiano. Quien conozca a Claudio Mazzi no le va a hacer falta que yo le dé una información básica ahora. Para aquellos que no lo conocéis, os garantizo que os va a maravillar. Es el único aerografista oficialmente autorizado por Zipo. Su relación con la marca empieza hace ya 25 años, justamente en 2021, y voy a centrarme en la obra que el maestro Mazzi ha pintado a lo largo de la historia para Zipo Club España. Os detallaré cada modelo y os daré algunos detalles. Yo no me lo perdería. Vamos a verlo, ¿vale? En 2010 ve la luz el primer anual de Zipo Club España, el CID. Limitada a 22 piezas, representa al héroe, al guerrero español, además de otros valores como valentía, arrojo, lealtad, etc. El primer plano está tomado de la estatua ecuestre del Cid en la avenida del mismo nombre en Sevilla, mientras que el contraluz de la silueta cabalgando corresponde al monumento de la Plaza del Mío Cid en Burgos. 2011. Gaudí, segundo anual, limitada a 33 piezas. Gaudí es uno de los exponentes de la arquitectura española. Con este diseño quisimos representarla y para eso el motivo recoge un retrato del artista, una imagen de la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona, que es una de sus obras más representativas, y sus famosos azulejos irregulares tan significativos en el Parque Güell, en la misma ciudad, y sobre ellos está estampada su firma. En 2012, el tercer anual, Flamenco, limitada a 25 piezas. Os muestro una imagen de 3 caras del encendedor. El flamenco es para algunos la esencia de Andalucía y por ende de España. En noviembre de 2010, la UNESCO lo declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Aunque tiene 3 facetas distintas, el toque, el cante y el baile, en esta ocasión Claudio Mazzi recrea este último con un bellísimo motivo de una bailaora con el traje flamenco de cola, bailando de espaldas y en el fondo una rosa y una peineta, que a menudo suelen llevar prendidas en el pelo. 2014. Sorolla es el cuarto anual del club, limitada únicamente a 10 piezas para todo el mundo, más el prototipo que Claudio donó para la campaña benéfica de Zipo Club España y que fue subastado ese mismo año. España es cuna de grandísimos pintores cuya lista sería difícil de enumerar. Elegimos al maestro de la luz porque su obra refleja precisamente esa luz mediterránea, siendo un destacado pintor impresionista y luminista. Es el único encendedor del club que no lleva el logo en el lateral del encendedor y tuvimos que esperar hasta 2014 para que estuviera terminado. En esta ocasión, el maestro combina un retrato del artista con un fragmento de Paseo por la playa, una obra de Sorolla de 1909, donde se aprecia a la esposa del pintor y en el fondo unos barcos, que también son un fragmento de otra obra, Tres velas, de 1903.
Dada su limitación a solo 10 piezas, es complicadísimo verlo a la venta. En 2015 aparece Caballo Andaluz, el quinto anual, limitada a 20 piezas más prototipo. En uno de mis viajes a un meeting en Italia, Claudio y yo tuvimos un rato para comentar el siguiente motivo del anual para el club. Fue él mismo el que me hizo la sugerencia del Caballo Andaluz. Los coleccionistas Masi saben la predilección del maestro por el animal art, así que enseguida acordamos que este sería el siguiente. Aquí pueden verse las 4 caras del encendedor, la imagen del caballo ejecutando un paso de doma con una larga crin, que Claudio combinó con un detalle de los azulejos andalusíes, creando un conjunto espectacular y un diseño irrepetible. Esta última foto corresponde al proceso de ejecución. Llega 2015 y con él Guitarra Española, el sexto anual, limitada a 13 piezas más prototipo. Pensábamos que era hora de rendirle homenaje a la guitarra española como otra seña de identidad propia de este país. Para ello, Claudio reproduce a uno de los mayores concertistas del mundo con este instrumento en plena actuación, Andrés Segovia, sobre un fondo de partituras en un alarde de aerografía miniaturista. Una rosa roja se añade únicamente en el prototipo, como se aprecia en esta imagen. En 2016 se produce el primer estampado del club. En 2016 comento con Claudio mi deseo de hacer el primer estampado oficial del Zipo Club España y le manifiesto que considero que es justo que que será el primero, sea un diseño suyo por la enorme labor que ha venido haciendo en estos años atrás. Pensaba y pienso que no podría ser de otra manera. El maestro Claudio acepta la propuesta y elabora un diseño que recoge perfectamente la esencia del club. Un encendedor con el logo y una llama viva, difuminado sobre una bandera española. Realiza una aerografía original en 10 por 15 centímetros, aproximadamente, que servirá como modelo para la fabricación del estampado, limitado a 30 piezas por parte de Zipo Bradford, y al poco tiempo pinta una pieza única. En 2007 llega el séptimo anual, limitada a 21 piezas más prototipo. Este prototipo, a diferencia de los encendedores que componen la serie, omite la imagen de la alhambra al pie del encendedor y reproduce la firma de Lorca. Decidimos hacer un homenaje a la literatura española y también teníamos bastantes candidatos donde elegir. Eludimos el tópico de Cervantes y el Quijote y finalmente nos decidimos por el poeta granadino. También en 2017 efectuamos el primer meeting Zipo Club España. Para ello hacemos una edición de Zipo by Mazzi de 30 piezas con la denominación de Magic, y para esta ocasión Claudio nos sorprende con este ejemplar mágico, adornado además con microcristales que aportan un brillo adicional al encendedor. En la parte trasera la leyenda Meeting 2017 por primera vez en uno de nuestros ejemplares, un detalle de calidad artística. Aquí, cuando los estaba aerografiando. También para el meeting, Mazzi diseñó el estampado del primer meeting Magic y para esto realizó una aerografía original de 10 por 15 certificada que servirá de base para hacer el estampado limitado a 30 piezas. Igualmente,
realizó una pieza única aerografiada para celebrar el evento. Todo un lujo para nuestra primera reunión en el que tuvimos el placer de verlo aerografiar en directo durante el meeting en Benalmádena, Málaga, como pueden verse en estas imágenes. Vamos a dejarlo aquí, porque si continuamos hasta el final con la historia, el vídeo sería demasiado largo y no quiero aburriros. Pensar que estos encendedores los ha pintado Claudio Mazzi con un aerógrafo 1 a 1 da un poco de vértigo. Bueno, pues esperad a ver el vídeo siguiente donde estará la segunda parte, porque están los últimos modelos que son ya de infarto. Gracias por estar ahí, por vuestros likes, por vuestros comentarios como siempre, tan amables, y a los que intento contestar siempre. Hay veces que veo el comentario pero no me deja contestar, no sé, serán los duendes de YouTube. En cualquier caso, si aparecen y los tengo a tiro, tened por seguro que os contestaré con lo que me pidáis. A todos aquellos que me hacéis consultas sobre autenticidad de algún cipo, sobre algún método de limpieza, sobre ningún problema, aquí me tenéis para lo que podáis necesitar. Si aún estás viendo este vídeo y aún no te has suscrito al canal, hazlo y no te lo pierdas, porque vamos a tener vídeos muy interesantes y muy pronto. El siguiente estará, para compensar un poco el tiempo, en 24 horas, la segunda parte, ¿vale? Me alegro mucho de veros ahí. Bye bye, nos vemos pronto.